¿Cómo están, queridos oyentes? Espero que muy, pero muy bien. Nosotros muy contentos de hacer este programa dedicado a la vida del venerable siervo de Dios, Enrique Shaw. Un empresario, un padre de familia, un hombre que peleó por los derechos de sus trabajadores. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Al 11 30 98 1000, pero solamente es un WhatsApp. Nos mandan ahí nombre, apellido, de qué zona son y qué estarían necesitando. Por ejemplo, ¿quieren libros de Enrique Shaw? Van a ser online. Nosotros se los vamos a mandar de tal manera que ustedes los puedan leer en el celular o en la computadora. Después también pueden pedir las estampas de Enrique Shaw para poder rezarle, como así también el tango dedicado a la vida del venerable. También están las revistas, donde también hay mucho, pero mucho material para que puedan ver. Son revistas online, son interactivas, donde pueden escuchar videos, escuchar la música, está todo junto en publicaciones que realmente tienen un trabajo excelente. Nuevamente les digo, 11 30 98 1000. Y si no, nos mandan un mail a enriqueshaw@gmail.com. El apellido de Enrique se escribe S-H-A-W. Y para más información, si quieren y les gusta estar en las redes sociales, pueden entrar en Facebook, en Instagram y en YouTube colocando Enrique Shaw Oficial. Y como siempre les compartimos momentos, entrevistas, misas, todo lo que tiene que ver con la vida de Enrique. En este caso les voy a compartir Perspectiva Católica, un programa de EWTN Español, que es una red católica mundial. En sus 41 años, ellos son la red de medios religiosos más grande en el mundo y fue fundada por Madre Angélica. En este programa de Perspectiva Católica le hicieron una entrevista a Sara Shaw de Crito, que es hija del venerable Enrique Shaw. Todos y cada uno de nosotros tenemos pues la misma oportunidad y las mismas posibilidades en el día a día, en nuestro trato en la familia, con nuestro trato con nuestros compañeros de trabajo, ¿verdad? O en el estudio, o en ese metro cuadrado en donde Dios nos tiene y en donde estamos en este momento. Podemos empezar a vivir también esas virtudes, ¿no? Podemos empezar también a darle la oportunidad a que la santidad pues vaya impregnando nuestra vida. Sara, ¿cómo fue ir descubriendo todas estas cosas de tu padre? Porque como bien dices, ¿no? Algunas pues las estabas viviendo y en el momento pues obviamente, ¿no? Uno como joven, como adolescente, ¿no? En esas épocas pues no se para uno a reflexionar ni a ver lo que está pasando, simplemente pues está viviendo. Pero ¿cómo ha sido, Sara, ahora ir volteando la mirada, ir viendo, ir escuchando, ir aprendiendo de todo esto que hacía y de nuevo, me encanta como lo dices, y de esa manera tan ordinaria que tu padre, Enrique Shaw, hacía lo extraordinario que es vivir la santidad? ¿Cómo ha sido para ti ahora voltear a verlo? Y bueno, la verdad que muy grato. Él estuvo en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. No le tocó fácil. Ya casado, tuvo 5 meses navegando y sin ver a mamá, y conoció a su primer hijo cuando tenía 2 meses. Y él, el mar, el cielo, lo hacía muy consciente de que somos hormiguitas, pero él, ese ser hormiguita, valía mucho, valía mucho, y eso nos transmitía que nosotros valíamos muchísimo
que cada minuto era importante, que la hora del juego era la hora del juego, la hora del estudio era la hora de la comida, que todo era muy valioso. Eso es lo que... Porque hay gente que pasa por la vida desanimada, dejando escapar oportunidades pequeñas, malhumorados, y que no valora el minuto a minuto. Papá era muy intenso en ese tema de apreciar cada minuto. Yo pienso que eso fue también debido a que él no tuvo un hogar, y entonces la vida de familia para él era el cielo. Mamá a veces se cansaba y yo notaba que se levantaba y se iba, pero yo veía que papá le encantaba. Y yo todavía no lo puedo creer. Por ejemplo, los fines de semana, a veces, los fines de semana, sobre todo en invierno, le gustaba jugar con nosotros. Lo que más me acuerdo son la guerra de los almohadonazos, de los almohadones. Agarrábamos cada uno una almohada y siempre había algún amigo que se quedaba a dormir, o invitábamos a dormir o algo, lo que sea, y era la guerra del almohadón. No sé bien cómo era, ganaba el que no había recibido ningún almohadonazo al final. Entonces apagaba la luz y papá estaba ahí con nosotros. Y nos motivaba. Qué interesante. Y mamá se quería morir. Qué interesante que nos estás compartiendo. Voy a hacer eso con mis hijos. Pero no lo hice nunca porque me parecía un horror eso de agarrar un almohadón y empezar a apagar la luz y empezar a... No, pero qué interesante, Sara, todo esto que nos compartes, ¿verdad? Porque estamos viendo de nuevo esa parte tan humana, ¿no? No, por todo lo que, Sara, por todo lo que nos estás diciendo, ¿no? Tenía esta empatía natural, ¿no? Este instinto de preocuparse por el otro, por el prójimo, de estar cerca. Entonces, Sara, vemos cómo de entrada, pues dice, yo soy uno de ustedes. Pero luego, ¿verdad? Con esta providencia de Dios, esta guía, se da cuenta, ¿no? De que, bueno, puedo hacer más. Puedo hacer lo mismo, seguirme preocupando, pero puedo realmente ser un agente de cambio. Sara, ¿cómo fueron esos tiempos en el plano familiar, en el plano de que empieza él a desarrollar sus capacidades, sus talentos en su trabajo? ¿Cómo se va dando todo esto? Sí, bueno, yo lo conozco bien porque papá y mamá se escribían cartas, estaban de novios y... papá estaba en el barco, mamá, así que gracias a eso pude ver todo cómo fue el desarrollo de su vocación. Él en la Marina había en ese momento conscripción, entonces es increíble, pero los que sacaban número alto iban a la Marina y eran chicos de 19, 20 años del campo, de la montaña, del norte, del sur, de Argentina, de todos lados, y los que no se mareaban arriba del barco, tremendo. Y eran, entonces mi papá es como que se focalizaba en ellos, siendo él marino, guardamarino, porque él a los 14 años entró en la escuela naval, a los 14 años, y allí lo hicieron estudiar meteorología, era medio como si fuera física, química, todo eso para cuidar el barco, ¿no? Y veía a todos estos chicos que entraban, y les preguntaba si estaban bautizados en la primera comunión, todo eso. Y bueno, y ahí en las cartas está explicado todo cómo él trataba de hacer catequesis y era muy mal visto por sus compañeros, que había uno solo que lo acompañaba. Era muy mal visto porque les parecía perder el tiempo, todo el tema espiritual, porque arriba de un barco está todo muy reglamentado, del primer minuto al último minuto, y hay una conciencia muy fuerte de que el barco se puede hundir y si hay un poco de descuido o si hay una persona que es vaga, tienen una neurona especial en la cabeza sobre el tema de la supervivencia. Entonces, arriba del barco no se puede hablar mucho de religión y de política, está prohibido en casi todas las marinas del mundo, y él se sentía muy limitado y dijo, bueno, en vez de los marinos conscriptos, me voy a dedicar a la parte obrera, que son esta gente que viene
de zonas rurales, vienen a las grandes ciudades y bueno, pierden sus valores tradicionales. Le gustaba muchísimo eso. Estamos hablando de cuando está la industrialización. Y quería ser misionero en ese lugar. Y bueno, ya estaba casado con un hijo. Yo nací allá en Estados Unidos y como estaba allá, la familia de mi madre dijo, ya que estás allá, hacé una pasantía en la Corning Inc., que era accionaria también en ese momento de la Cristalera Riolo, y él no estaba tan convencido. Pero es cierto lo que dijo Nuncia, que un sacerdote, que en ese momento era sacerdote, le dijo, no, andá a hacer apostolado con los empresarios, que es mucho más difícil y vas a poder hacer mucha más palanca. Sí. Después fue arzobispo, así que capaz que le interesa León XIV, porque fue arzobispo muy famoso por su santidad, Monseñor Gilligan. Y papá, como era obediente, lo vio. No era cabeza dura mi papá. Si le aconsejaban algo, él veía los pros y los contras. Entonces su vocación de los conscriptos, que yo, bueno, lo transformó. Y bueno, voy a hacerme empresario, y estuvo un año haciendo una pasantía en Corning, Nueva York, donde yo nací. Y volvió qué interesante, acá y ya, qué interesante este aspecto, Sara, que mencionas, y quiero invitar a Nuncia. Nuncia, esto que nos está compartiendo Sara, ¿verdad? Esta etapa ya en donde, bueno, va descubriendo que, bueno, puedo por este lado realmente impactar a todas las personas, puedo hacer algo. Sara, ¿cómo veía el mundo empresarial esta postura y esta actitud de Enrique, ¿no? Que iba más allá. Bueno, obviamente tenemos que hacer que la empresa tenga éxito, ¿verdad? Que hagamos bien nuestro trabajo, que produzcamos nuestro producto de calidad y todas estas cosas que son esenciales, ¿no? Para cualquier empresa, cualquier negocio, pero Enrique iba más allá. ¿Cómo veía el mundo empresarial de su época, de sus tiempos, estas actitudes y esta manera de vivir la vocación en las empresas de Enrique? ¿Cómo lo veían? Escribió varias veces que se había convertido leyendo la doctrina social de la Iglesia, donde se integra lo laboral con lo espiritual, con lo cotidiano, que es una unidad de vida, ¿no? Y él escribió que en esa época se decía, es bueno, ay, Nuncia, te acordaron, pero bueno, pero se fundió, porque era bueno, se fundió. Entonces dice, se fundió y se quedó la familia sin trabajo. Entonces sabía muy bien todo el tema de que la empresa tenía que ser exitosa y tener ganancias económicas, pero que ese no era la única bandera que se levantaba en una fábrica, en un lugar de trabajo. Las ganancias, Adam Smith decía que el objetivo de las empresas era el lucro, pero él decía, bueno, el lucro también ser constructivo, estar en equipo, hacer fuerza juntos, los vecinos, los proveedores, todo es una cosa muy gratificante para el ser humano. No es gratificante estar en su casa todo el día mirando la televisión. Trabajar es algo a lo cual estamos llamados y podemos hacerlo. Y bueno, hay gente, por supuesto, que por alguna enfermedad, por otro motivo, por la vejez o lo que sea, no lo puede hacer, pero el mundo del trabajo es un desafío y no hay que verlo reducido a la ganancia económica. Tiene muchos otros aspectos. Y él los veía, porque él los veía. Exactamente. Lo veía claramente. Y que precisamente no es de todo eso que va haciendo. Cada una de las entrevistas que pasamos siempre nos deja una enseñanza. Y vamos a continuar en la segunda parte del programa. Vamos a seguir escuchando la entrevista que tuvo Sara Yo de Crito en el canal Perspectiva Católica de EWTN Español. Y ahora les quiero compartir uno de los mensajes que nos dejó un oyente del programa, Darío Bartosioni, que es de Río Cuarto, Córdoba. Y nos dejó este mensaje contándonos un poco sobre la doctrina social de la Iglesia,
sobre la mirada de Enrique Yo en las empresas. Implementar las lecciones de Enrique Yo implica integrar sus enseñanzas sobre la ética empresarial, la visión trascendente del trabajo y la importancia de la justicia social en la vida profesional y personal. Esto se puede lograr a través de la formación en principios cristianos, la promoción de la cultura del trabajo y la práctica de virtudes como la humildad, la mansedumbre y la apertura al prójimo en el ámbito empresarial. Formación en principios cristianos, reconocer el trabajo como vocación. Yo veía el trabajo como una forma de colaborar con Dios en la creación, generando bienes y bienestar para la humanidad. Integrar la fe en la gestión implica aplicar los valores cristianos en la toma de decisiones empresariales, buscando el bien común y la justicia social. Formación en doctrina social de la Iglesia, conocer y aplicar los principios de la doctrina social de la Iglesia en el ámbito laboral y empresarial, promoviendo la justicia, la equidad y la solidaridad, según la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Promoción de la cultura del trabajo, servir a Dios en el trabajo, entender el trabajo como un servicio a los demás y a la sociedad, buscando la excelencia y la eficiencia en cada tarea. Fomentar el crecimiento empresarial, impulsar el desarrollo económico y la creación de empresas, pero siempre bajo principios éticos y responsables. Promover el trabajo digno, asegurar condiciones laborales justas, respeto a los derechos de los trabajadores y oportunidades de desarrollo para todos. Práctica de virtudes empresariales, humildad y mansedumbre, adoptar una actitud humilde y serena en el trato con los demás, reconociendo los errores y aprendiendo de ellos. Apertura al prójimo, comprender las necesidades y dificultades de los colaboradores, mostrando empatía y disposición a ayudar. Confianza en Dios, mantener una actitud optimista y perseverante, superando los obstáculos con fe y esperanza. Amor al prójimo, buscar el bien común en el desarrollo integral de todas las personas involucradas en la actividad empresarial, según Enrique Yo. En resumen, implementar las lecciones de Enrique Yo implica un cambio de mentalidad y de actitud, tanto en el ámbito individual como en el empresarial, buscando la santificación del trabajo y la construcción de una sociedad más justa y más humana. Así como desde Córdoba nos enviaron este audio, ustedes que nos están escuchando, tal vez quieran leer una estrofa de algún libro de Enrique, nos quieran contar alguna anécdota, nos mandan un WhatsApp al 11 30 98 1000 y por supuesto lo vamos a estar pasando acá en el programa de Enrique Yo Camino a la Santidad. Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas,
estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios. Palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de humano voraz convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero del ruin desempleo odioso. Salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, asiduo a su dulce amada. Entre varones leales el Papa te distinguió, esperanzados altares venerable Enrique son. Ahora vamos a un corte y enseguida regresamos.